Hola, muy buenas, así están las cosas, todo escenario abierto. En el índice IBEX 35, aquí lo tienen. Esto es un gráfico de 5 minutos. El tremendo hueco del lunes con el que comenzábamos esta semana. Los mínimos tras la apertura importantísimos, porque fíjense dónde fueron concretamente la zona de los 10.667 puntos y dónde han estado los mínimos de la sesión de este jueves, justo ahí también. Es decir, todos los escenarios abiertos, es decir, no perdemos esos mínimos, no hablamos de comienzo de cierre parcial del hueco y por lo tanto intentamos hacer un ataque a la importante resistencia de los 10.790 puntos aproximadamente, contando con un pequeño problema y es la sucesión que ya tenemos. Podríamos hablar de 4, 1, 2, 3 y 4 máximos decrecientes, también apoyados con mínimos también decrecientes. Por lo tanto, esto es lo único preocupante que tiene. Pero si de verdad, efectivamente, el mercado tiene fortaleza interna, vamos a defender a todas luces esos mínimos que se marcaron tras la apertura del lunes, ese tremendo hueco alcista y que han sido testeados en la sesión de este jueves. De hecho, podemos ver pues un conato de soporte, viene históricamente siendo bastante importante y por qué no tiene que seguir siguiéndolo en torno a los 10.615 puntos, es decir, que podríamos estar hablando de ese desliz hacia abajo, esa incursión por debajo de los mínimos del jueves, que en la medida no pongan en entredicho ese soporte de los 10.615 puntos, pues bueno, hablaremos de cierre parcial, comedido. Hablaremos de continuidad en la pauta de máximos y mínimos decrecientes, lo cual es un poquito preocupante en el muy corto plazo, en el medio en absoluto. Y si efectivamente entra el dinero, se defiende bien ese soporte y rompemos entonces la pauta de máximos decrecientes, colocándonos claramente, primero, por encima de los 10.705 puntos y segundo, cerrando totalmente el hueco de apertura bajista que tuvimos este jueves, pues al final el mercado tendría que enfrentarse con éxito para marcar luego un nuevo máximo a esa resistencia en torno a los 10.790 puntos. Este es el escenario alcista, el escenario A, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál sería el escenario contrario? Bueno, continuamos con la corrección, llegamos a ese soporte del 10.615, se intenta defender, algún rebotillo, pero finalmente cede. Bueno, pues el camino es obvio, el camino nos lleva a la siguiente zona de soporte, en torno a los 10.455 puntos, no lo estamos viendo con cierto detalle, pero si nos alejamos, ahí lo tenemos, un poquito por encima también, y por lo tanto, pues continuidad bajista. ¿Nada alarmante? Bueno, estaríamos hablando ya en condiciones de prácticamente de cierre total del hueco en formato absoluto, incluso relativo, si bajamos hasta los 10.473 puntos, ¿no? Pero fíjense ahora, por un momento, vamos a olvidarnos de este gráfico de 5 minutos y vamos a centrarnos en el gráfico que tengo aquí incrustado, en el gráfico diario, donde nos encontramos dentro de una tendencia alcista de color verde, identificada de color verde, pero además con una línea paralela, es decir, una canalización, y ahí es donde nos encontramos con el tremendo hueco alcista, que no cabe que eso es una señal de fortaleza importante, pero si vamos a cerrar el hueco, pues también nos encontramos con la situación de dónde, o mejor dicho, hasta dónde ha llegado ese hueco, ¿no? Bueno, pues ha llegado a la parte superior de esta canalización y por lo tanto ahí está ese mal de altura, esa imposibilidad de hacer subidas, incursiones más allá de los 10.800 puntos aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, hay que tratarlo como una situación que aparentemente este cierre de hueco pues generará una señal de debilidad importante, pero teniendo en cuenta que nos situamos en la parte superior de una canalización alcista, va a tener, o puede, mejor dicho, puede tener sus repercusiones no solo en el corto plazo, pues como decíamos, visitando ese 10.455 puntos, inclusive yéndose a la parte inferior del canal anterior, un canal que reposa aproximadamente en la zona de los 10.270 puntos, sino que además como peor escenario posible nos planteamos la vuelta a la directriz alcista principal, lo cual nos pone en una tesitura preocupante. Hoy, de ciencia ficción, hablar de los 9.550 puntos, pero que llegado el caso podríamos llegar a ver un escenario que apuntase a ese objetivo. Por lo tanto, mucha precaución porque estamos en una situación donde es cierto que con el cierre del jueves están las dos posibilidades en el tablero de juego, pero muy pronto se puede descartar la alcista y activar la bajista comedida con visos de
producirse con una ruptura en torno a los 10.270/10.200, pues un poquito más seria, un poquito más importante, y por lo tanto irnos a hablar de correcciones de toda la subida para acabar donde empezó esta historia. Esta bonita historia de más de 1.000 puntos de subida, arrancando de esa traslación lateral en torno a los 9.600 puntos. Luego no es tan temeroso plantearse un escenario con esa posibilidad, aunque con muchísimos condicionamientos en forma de soportes fuertes. Soportes muy fuertes, soportes muy viables y que van a poner pues en tela de juicio pues ese poderío supuesto, poderío por parte de los bajistas, donde qué duda cabe que habrán reacciones y habrá entrada de dinero fresco. Dudo ver cotizaciones por debajo de los 10.200, pero para eso están los soportes, para romperse en el mercado. Luego tenemos los 10.100, luego tenemos el hueco pendiente de cierre en torno a los 10.000, es decir, y así se iría escribiendo poco a poco, si se van perdiendo los sucesivos soportes, un escenario que podría inclusive pues terminar en esa base de canal que pues que tiene que hoy pues mucha dosis de aparente incredulidad, pero que poco a poco se puede ir pintando ese escenario. Así que atención, que estamos en una situación delicada, hay que defender el hueco y ahí está la primera clave de las verdaderas intenciones de nuestro queridísimo IBEX 35. ¡Ánimo! Y mucha suerte.